La recomendación, el mismo recibí, es, con eso no hay que meterse. Mirar para otro lado, dejarlos pasar, no pasa nada. Se sobornaba ¿para qué? Para que no me detengas. A mí lo que me urge es pasar sin ser visto. Ahora, ¿para qué soborno? Ahora no me importa que me detengas, yo quiero quedarme en tu colonia a vender mi droga. Ni fui yo, por lo menos, el que acuñó eso. Es una etiqueta que me pusieron mis adversarios. Así anda el expresidente de México, Felipe Calderón, contando sus experiencias de narcotráfico en Argentina. Felipe Calderón como pez en el agua, dándole cursos a los argentinos y los de la derecha de Centro y Sudamérica. Deja muy claro que sabe cómo opera el narcotráfico en Latinoamérica. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue enviando soldados a línea fronteriza para erradicar el narcotráfico que cruza por esta frontera con México. Escuchemos con atención qué tanto sabe Felipe Calderón sobre el negocio de la droga de Centroamérica a Estados Unidos. Buenas tardes. Primero que nada, muchas felicidades a todas y a todos ustedes, sobrevivientes de esta extenuante jornada que hemos tenido. Felicidades a quienes han intervenido. Qué gusto saludar a mis colegas expresidentes. Y yo voy a abordar el tema tratando de responder una pregunta que anda por acá, por el Cono Sur. ¿Por qué nos pasa lo que no nos pasaba? Antes no había violencia, antes no había homicidios, antes no había extorsiones. ¿Y por qué? Y así dijimos muchos los mexicanos. Yo voy a tratar de explicar ese por qué, empezando por agradeciendo a la moderadora su presentación. Yo soy abogado, pero también tenía alguna vocación o admiración por los economistas, como Sebastián Piñera. Entonces también estoy en una maestría en economía y otra en administración pública, por el fervor que yo tengo al servicio público, que no es un tema de los políticos, sino de todos los ciudadanos. Diciendo eso, debo decir que uno de mis grandes fracasos es que yo no pude cambiar esta idea de la guerra contra las drogas o la guerra de Calderón. Es un fracaso mediático, déjenme decirlo así. Es una etiqueta que me pusieron mis adversarios. Y no, mi objetivo no era acabar con las drogas, ni era hacer una guerra. Jamás declaré una guerra porque tiene una connotación negativa. La guerra es contra la paz, ¿no? Sin embargo, en política, el que le pone nombre a las cosas, desgraciadamente, es el que gana. Y yo, si algo perdí, fue. Así que no es, ni fui yo, por lo menos, el que acuñó eso. La mía era una pelea por la seguridad de los ciudadanos, en eso estamos de acuerdo. Y la mía era una pelea por el Estado de Derecho, the rule of law, que en términos económicos, como demostró el maestro Robert Barro, colega seguramente de Sebastián en la Universidad de Harvard, hay una correlación directa entre Estado de Derecho y economía y crecimiento económico. Después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 90s, el Estado de Derecho explica más o menos una diferencia de 35% de crecimiento en el PIB por década. Los países que crecen más no son los que tienen más cobre, no son los que tienen más carne, no son los que tienen más petróleo, no son los que tienen más soya. Los países que crecen más son los que tienen más Estado de Derecho. Y dicho, les voy a pedir a los muchachos si pueden poner la presentación, porque voy a tratar de explicar desde mi punto de vista, desde lo que me pasó a mí, qué es lo que está pasando en América Latina y por qué tenemos esa tasa que mencionaba Dionisio, del mayor número de muertos y de violencia en todo el mundo. Primero, ¿qué encontré yo a la hora que llegué a la presidencia y qué estoy viendo que está pasando en América Latina? Y lo que está pasando, si quieren usarle palabra drogas, narco, muerte, etcétera, lo que está pasando es lo que tiene que entenderse más allá de todo eso, se llama captura del Estado. Esa es la amenaza a la seguridad nacional. No es el fumar marihuana y no es el asaltar, es la captura del Estado y la voy a explicar. ¿Qué encontré yo cuando llegué a la presidencia? Primero, el crimen organizado se estaba apoderando de pueblos y ciudades, se los estaba comiendo. Antes no pasaba, ahora hasta pasó en México y ahora está pasando en Ecuador y por eso matan a un candidato y estoy seguro que está pasando en Argentina y por eso hay violencia en Rosario y por eso está pasando en muchas partes. El crimen organizado se está apoderando de los pueblos y ciudades. Segundo, las instituciones como los conocemos están carcomidas, así las encontré yo, por la corrupción. Una corrupción que era antes recibir dinero a cambio de pasarse una luz en el semáforo. Cuando esa corrupción es por pasar una tonelada de cocaína en el mismo semáforo, estamos hablando de una dimensión muchísimo mayor. Y tercero,
La política de los gobiernos en México y probablemente en otras partes era una política de mirar para el otro lado. Es decir, la recomendación, el mismo recibí, con eso no hay que meterse. Mirar para el otro lado, dejarlos pasar, no pasa nada. Y por otra parte, yo vi dos procesos paralelos que hoy veo en América Latina. Por una parte, uno descendente. Las instituciones de seguridad y justicia están cayendo, están colapsándose rápidamente. Y por otra, el crimen organizado está creciendo arrolladoramente en fuerza, en organización, en dispersión, en comunicación, en tecnología, en influencia, etc. La clave es parar estos procesos y revertir esas flechas. ¿Qué son las circunstancias que había en el 2006, cuando yo entré a la presidencia? ¿Y qué es lo que siguen en América Latina que son distintas del pasado? Una, hay un nuevo modelo de negocio criminal. Yo tampoco soy empresario, como dijo Gerardo Bongiovanni, pero sí recuerdo de mis clases de organización industrial allí en el ITAM, que el valor agregado de un negocio es distinto, depende a lo que te dediques. ¿Cuál es el valor agregado en el viejo modelo? Este nuevo modelo, ojo, también es clave para entender lo que está pasando. Hay una evolución relacionada a las drogas. El viejo modelo, ¿cuál es? El narcotráfico, es decir, literalmente es el tráfico de narcóticos a Estados Unidos. Ese es el viejo modelo. El nuevo modelo, ¿cuál es? Narcomenudeo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es enorme. Ustedes lo sufren, ¿por qué? Porque dicen Argentina o Chile o Ecuador no están en la ruta de la coca hacia Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Porque ese modelo ya no es el exclusivo. Ahora el nuevo modelo adicional al viejo de tráfico de drogas es la venta de drogas. ¿Cuál es la diferencia? Es un poco como exportar toneladas de café de Colombia al mundo a poner Starbucks en todo el mundo. ¿Es el mismo modelo del negocio? Por supuesto que no, puede ser el mismo café, pero el valor agregado es distinto en cada negocio. ¿Dónde está el valor agregado en el narcotráfico? Está en la logística y en el transporte. ¿Cómo transportas una tonelada de cocaína del Amazonas hacia México o de Acapulco a Tucson en Arizona? Y yo te voy a decir, el valor agregado está en la logística. ¿Cómo meter esa tonelada en un autobús o en un camión, en un doble fondo? Meterlo a la carretera, pasar la frontera, sobornar a un agente americano y entregarlo en Tucson. Logística y transporte, ahí está el valor agregado. Ahora, esa misma tonelada de cocaína, amigas y amigos aficionados a los números, digamos que ustedes las tienen que vender en una ciudad, la misma tonelada en bolsitas de 1 gramo. ¿Cuántas bolsitas tienen que vender? Rápido, ¿tenemos algún voluntario? ¿No? Yo les digo, 1 millón de bolsitas. Y eso, si no cortan, como se dice que es echarle un poquito de harina a la coca. 1 millón de bolsitas. No es lo mismo trasladar una tonelada en paquetes, que es logístico de transporte, a vender 1 millón de bolsitas en las esquinas o en los distribuidores de pizza cada semana o cada mes. El negocio es distinto, entonces la logística es de punto de venta. El concesionario de una franquicia de Starbucks necesita controlar la temperatura del café, si está el pastel de zanahoria en el mostrador, el color del stand, el estado de las sillas, el estado de los baños, el control del punto de venta, cobrar la venta de la droga en el punto de venta. Es el nuevo modelo de negocio y eso hizo cambiar la actuación del crimen organizado. Antes, ¿qué controlaban? La ruta. Antes controlaban o la carretera o donde ponían el barco o donde ponen el submarino. Ahora, ¿qué controlan además de la ruta? Controlan el territorio. ¿Por qué? Porque para colocar la tonelada de café necesitas ir al puerto, pero para vender el Starbucks necesitas un Starbucks en cada colonia, por lo menos del mercado apetecible. Eso implicó una dimensión distinta en la corrupción, en la captura del Estado. Antes necesitabas controlar al policía de la carretera o al agente aduanal. Ahora, ¿qué necesitas controlar? Necesitas controlar, poner bajo tu mando al policía de la esquina, lo cual es una dimensión totalmente distinta. El sometimiento de los cuerpos policíacos. Finalmente, tú necesitas personal para el transporte. ¿Cuánto necesitas para meter una tonelada de cocaína de Acapulco a Tucson? Pues un chofer, un ayudante, un vehículo adelante, un vehículo atrás. ¿Qué te gusta? 2, 10.
que si 50 personas, ¿cuánta gente necesitas para vender 1 millón de bolsitas al mes? El número es de decenas de miles de personas. Hoy salió un estudio de que el crimen organizado en México emplea conservadoramente 175,000 personas. Sería como la quinta empresa más grande del país. Es decir, emplea miles de personas, se mete en la sociedad, captura a la sociedad, ¿no? Antes, y finalmente termino esta larga explicación, esta parte, se sobornaba para que no me detengas. A mí lo que me urge es pasar sin ser visto. Ahora, ¿para qué soborno? Ahora no me importa que me detengas, yo quiero quedarme en tu colonia a vender mi droga. Eso cambia totalmente el comportamiento y hay dos factores que yo insistiría en el factor territorial, ¿no? Oh, Dios mío. Que se soborna para quedarse, no para pasar, y se soborna para controlar territorio. Este es el nombre del juego, controlar territorios, y por eso hay una violencia que antes no teníamos. Segundo, esta variable, miren, geográficamente es esto, pero la pueden poner en América Latina. Antes era de los Andes, Estados Unidos. Esta es una ruta, la del Pacífico a la izquierda, la del Golfo a la derecha, la de Juárez en medio. Se controla una carretera, y le digo a mis amigos matemáticos y economistas, ¿cuál es la diferencia entre una línea en el mapa y una superficie en el mapa? Es una ecuación diferencial. Es decir, no es lo mismo controlar la carretera, que es esta línea de la orilla, a controlar toda la superficie de la plataforma. Antes se disputaban las rutas, efectivamente, pero ahora se disputan los territorios. Ese es el gran problema de la violencia. Y son tendencias monopólicas de este negocio que hace que la disputa por una ciudad es feroz. Y no se trata de quitar y eliminar al dealer del otro equipo, sino se trata de matarlo, y no solo matarlo, sino cortarle la cabeza y ponerla a la entrada del pueblo para que digan, este es mi territorio. Por eso la violencia que estamos viendo hoy, esta lucha y la disputa territorial es precisamente lo que está generando la violencia. Una debilidad institucional que ya mencioné. Hay otro factor, entre otras, que es cuando empiezan las matanzas de escolares en Estados Unidos, el presidente Clinton establece la Assault Weapons Ban, una ley que prohibía la venta de armas de repetición, las ametralladoras de ráfaga, los misiles, lanzamisiles, las granadas. 10 años después, en 2004, para empezar 2005, yo entré en 2006, se elimina esa prohibición y en Estados Unidos nadie hace nada por prorrogarla. ¿Por qué? Porque tanto republicanos como demócratas tienen campañas financiadas por el National Rifle Association, ¿no? Como dijo alguna película de John Reed, cuando le preguntan a un héroe de la Primera Guerra Mundial, y díganos por favor en un gran banquete de smoking, etcétera, ¿cuál es la razón de la lucha y de esta guerra? Y se para, abandona su platillo de más gana y dice, bueno, sí señor, la razón de esta guerra es el lucro. Gracias. Y se sienta. Aquí, los americanos no se preocuparon por prorrogar la prohibición de armas de asalto, y desde entonces eso cambia la ecuación en favor de los criminales en términos de poder de fuego. Cuando yo fui presidente, decomisamos 185,000 armas, pistolas, fusiles, ametralladoras, lanzamisiles, granadas, millones de cartuchos, 90% vendidos en Estados Unidos. Rápidamente otro tema, y perdón que abuse moderadora, es la captura del Estado no es uniforme, tiene distintos grados. Primer grado, el grado predatorio, la etapa predatoria. ¿Cuál es? Donde el crimen organizado se dedica a actividades marginales a la sociedad y al gobierno. Vende droga en alguna esquina, a oscuras en un callejón, controla trabajadoras sexuales en una calle o en un antro, etc. Pero es fuera del Estado, tiene una incidencia marginal y se dedica a actividades ilegales, perdón, doble ahí. Es decir, pero aún la policía local puede controlar esa actividad y no hay un desorden social. Segunda etapa parasitaria, ya empieza a infiltrar áreas institucionales, ya soborna a un comandante en un sector de la ciudad, ya tiene controlado a un inspector. Y entonces no solo realiza sus propias actividades ilegales, sino extorsiona las actividades ilegales de otros. Es decir, yo soy el dueño de la plaza, si tú quieres controlar prostitución me vas a pagar a mí. Si tú quieres vender droga aquí, véndela, pero me vas a pagar a mí. Si tú vendes gasolina robada, el huachicol en México, me pagas. Si tú controlas inmigrantes de Estados Unidos, llévatelos, pero me pagas. ¿Por qué actividades ilegales?
Porque en el mercado ilegal, la víctima no tiene cómo defenderse, ¿no? Si tú te dedicas a vender robado y alguien te pide dinero con la amenaza de golpearte o matarte, no vas a ir a la policía, ¿no? Las pobres muchachas que trabajan en la calle, ¿por qué llegan a extorsionarlas los criminales? Porque ella no puede ir a la policía diciéndole, oiga, me está pidiendo dinero un señor que se lo dé bajo amenaza. Diga, señorita, usted no puede hacer su trabajo en la calle. Ella no tiene opción. Por eso el crimen organizado en esta etapa extorsiona a otros criminales y es exitoso en eso. Y la tercera etapa, desgraciadamente, cuando se le deja crecer, porque esto es como un virus, una bacteria, que si no le pones la penicilina a tiempo, se va y se va y se va hasta que te acaba. La tercera es la etapa simbiótica, es decir, donde el crimen controla a las instituciones de justicia. Ya no es distinguible del Estado, es el Estado. Por eso los gobiernos populistas que combatimos se identifican tanto con el crimen organizado, les conviene. Son ellos. Les ayudan a ganar elecciones, les ayudan a reprimir disidentes. No es la policía de Chávez la que mata a los venezolanos. Son grupos civiles armados los que matan venezolanos. No es el gobierno de López Obrador el que mata los 47 periodistas que han muerto este sexenio. Es el crimen organizado que ha matado 47 periodistas en este sexenio. No es el gobierno el que desaparece a 120,000 personas, es el crimen organizado que ha desaparecido 120,000 personas. Es decir, el problema es cuando tú vas a denunciar a la comisaría un delito y antes de que salgas te están hablando, óyeme, tú te comprometiste a no soplar y fuiste a denunciar, te vas, tú y tu familia van a pagar esto. En fin, termino rápidamente, este es el resumen, la clave de lo que está pasando en América Latina que pasó en México. Hay un cambio de modelo de narcotráfico a narcotráfico y narcomenudeo. Eso mete una variable que no teníamos antes, control territorial sobre zonas de consumo y mercado. Por eso ahora están en juego países y zonas que antes no estaban, porque son zonas de consumo, aunque no son zonas de tránsito. Eso provoca la disputa violenta que son los homicidios que estamos viendo, que además hace que si el Estado no se defiende y no ataca a los criminales, provoca la captura del Estado. Y con la captura del Estado se refuerza el círculo de violencia, el crimen pasa a su nuevo negocio. Su nuevo negocio no es ni la droga ni la prostitución. Su nuevo negocio es extraer las rentas. Hay algo muy importante. Antes solo cobraban a las actividades ilegales, ¿no? Pero cuando se apoderan del gobierno y son del gobierno, su negocio es ser gobierno. Su negocio es cobrar impuestos. Por eso llega un momento en que extorsionan no al que vende gasolina robada, sino al que vende gasolina legal y paga impuestos. No al que vende droga que está prohibida, sino al que vende limones, al que vende aguacates, al que vende carne. Le cobran porque es el nuevo Estado. Genera una impunidad, o sea, ¿por qué la ley funciona en un país? Mientras psicológicamente la comunidad tenga la amenaza creíble de que el que rompa la ley va a ser castigado, funciona el Estado. Ninguna policía tiene suficientes elementos ni suficientes balas para controlar a toda la sociedad. Pero toda la sociedad cree que si rompe la ley va a ser castigado, ¿no? Cuando se llega a este nivel de impunidad, se rompe la amenaza creíble y se vuelve un caos la sociedad y cualquiera pueda secuestrar, matar a su vecino, a su compañero de la prepa, etcétera, etcétera. Es cuando viene el colapso de la seguridad. Tengo finalmente lo que hicimos, son 3 ejes, los voy a dejar ahí. Combate al crimen, parece obvio, pero no lo es. En México yo perdí la batalla comunicacional porque dijeron, Calderón está loco, está combatiendo a los criminales, debió haberlos dejado. ¿Cómo les declara la guerra si lo que queremos es la paz? ¿Cuál es el lema de López Obrador hoy con el que ganó la presidencia? Abrazos, no balazos. Y el resultado es que hay el doble de muertos hoy y el doble de violencia que en los peores momentos de mi gobierno. 2, más importante, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. No podemos tener ni las policías, ni los fiscales, ni los jueces de antes. Tienen que ser como el juez Moro, tiene que ser gente incorruptible, bien pagada, bien capacitada, con el state of the art de la tecnología. Si tienes un barrio violento, tiene que haber cámaras en cada calle de ese barrio, tiene que haber tecnólogos revisando las computadoras de ese barrio, tiene que haber computadoras e ingenieros detrás revisando los sistemas y las redes de las intervenciones telefónicas que se hagan, etcétera. En fin, nosotros, por ejemplo, en México no había base de datos de la criminalidad. Podía ser policía en un estado y ser
tener una orden de aprehensión en el otro, no había base de datos. Creamos la plataforma México, que digitalizó huellas dactilares, huellas de balística, reportes de policía, placas de los autos, etcétera, etcétera, y eso le dio un salto en las capacidades estatales sobre los criminales. Drones, imágenes satelitales, etcétera, etcétera. Creamos una nueva policía, el elemento humano hay que cuidarlo. ¿Cuál es la clave? Control de confianza. 5 pruebas que si quieres ser policía o permanecer como policía federal es una prueba física, una prueba psicológica, toxicológica, socioeconómica y polígrafo. Todos y cada uno detector de mentiras. Todos. Y dependiendo la materia, un año, una vez cada año o una vez cada 2 años. Hicimos la policía, en fin. La tercera es reconstrucción de tejido social, muy rápidamente. Decomisamos de un suministrador de químicos, un chino, el mayor decomiso en efectivo del mundo, $205 millones en efectivo en una casa en la Ciudad de México. Eran varios cuartos llenos de billetes. Con eso hicimos 335 centros de adicciones en el país. 10,000 espacios públicos como el que se ve ahí recuperados donde eran nidos de delincuencia. 1,100 preparatorias, 140 universidades públicas y gratuitas en el país, 96 nuevos campus en otras tantas, etcétera, ¿no? El resultado es, esos son los criminales, la lista de los 36 criminales más buscados en México. Al inicio de mi gobierno, ustedes pueden ver al final, en negro, cuáles fueron detenidos, algunos abatidos en la captura, casi todos, y la unidad de inteligencia que creamos especial, totalmente aisladas en la Marina y en la policía, capturaron 2 años después a muchos de los restantes, bueno, ya no están ahí. ¿Qué pasó con la criminalidad? Los homicidios finalmente empezaron a reducir, 21% en el último año y medio de mi gobierno. Con el gobierno de Peña siguió esa tendencia 2 años más, pero se abandonó el esfuerzo y repuntó la criminalidad y ahora está en niveles inalcanzables. Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo, los homicidios bajaron 83% desde su pico. Monterrey lo mismo, 89% y así nada más. Perdón que me haya extendido, pero me parecía muy importante explicar qué hay atrás del crimen organizado, no es solo narcotráfico. Felipe Calderón sin duda alguna sabe cómo se mueve el negocio y fue sorprendido cuando su secretario de Seguridad Genaro García Luna, más conocido como el Superpolicía, fue detenido en Estados Unidos. Genaro García Luna fue un hombre con alto grado y capacidad policial, quien obtuvo infinidad de premios y reconocimientos, pero dobló las manos cuando lo detuvieron en Estados Unidos por relacionarse directamente con el narcotráfico y al final le dieron una sentencia histórica de más de 38 años de prisión. Bajo este tenor aún no se descarta la participación de Felipe Calderón en este negocio, porque el gobierno de Estados Unidos tiene en la lista a su círculo de amigos y trabajadores de Genaro García Luna. Por su parte, la presidenta de México ha dicho que Felipe Calderón sí sabía de los negocios de García Luna. Veamos. Presidenta, preguntarle sobre el caso de Genaro García Luna, sobre esta sentencia histórica de más de 38 años de prisión, incluso este comentario que hace el juez que lo juzga, que pues es igual que el Chapo Guzmán. Conocer su opinión referente a esta sentencia, pero también preguntarle sobre este deslinde de Felipe Calderón Hinojosa, porque ahora ya hasta los del PAN ya le están pidiendo cuentas, entonces aquí ya parece que están tratando de curársela en salud. Entonces me gustaría conocer su opinión sobre este tema. Sí, ahora vamos a leer lo que el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn sentenció a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, titular de la AFI con Fox y miembro en distintos niveles del CISEN desde finales de los 80s. Lo sentenció a 38 años de prisión y $2 millones de multa. Y vale la pena, porque yo ayer dije y recibí críticas de algunos
personajes, porque ayer dije, hubo una guerra contra el narco que declaró Calderón, expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco y que puso al frente de esta guerra a un narcotraficante, así lo dije ayer. Me dije, ¿cómo dice eso la presidenta? Bueno, vean lo que dice el juez. Tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que el Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios, que por cierto muchos de ellos fueron otorgados por agencias de Estados Unidos. Algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Entre otras declaraciones que hace el juez que lee la sentencia. Vamos adelante. ¿Cuáles son los delitos por los que se le condenó? Participar en una empresa criminal continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos, porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente? Adelante. No se nos olvide las condecoraciones otorgadas a García Luna. En 2004 el FBI lo reconoció por las investigaciones y arrestos de fugitivos. En junio de 2005, la entonces titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, le entregó un reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narco. En abril de 2012, la CIA le otorgó un reconocimiento por su amistad, colaboración y apoyo durante su gestión como secretario de Seguridad Pública. 2012, cuando termina el sexenio de Felipe Calderón, recibe un reconocimiento por parte de una agencia de Estados Unidos y hoy está siendo sentenciado. Adelante. Ahora vamos a tu pregunta. O sea, porque no es menor, porque además de esto se ha hablado ya bastante, pero habla de la decadencia, de la degradación del sexenio de Calderón. Y después siguió, hasta que llegó la Cuarta Transformación. O sea, ¿cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, ¿cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta.
Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón, ¿cuánto lleva el juicio? 5 años. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. Soy partidario de quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias. Adelante. Todo un equipo de gobierno, pues sí, es lo que estamos haciendo, nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad. Vamos a ver nada más la gráfica de secuestros en el periodo de Felipe Calderón. Adelante. La gráfica. Y no se nos olvida el montaje de Florence Cassés. Vean nada más la gráfica de secuestros del periodo de Felipe Calderón, 2006 al 2012. Y después comienza a bajar. Y en el sexenio del presidente López Obrador, pues cae. Adelante. Adelante. Esto lo puso aquí el presidente López Obrador en su momento. Es el libro de Sarkozy, expresidente de Francia, que dice: la relación de fuerza, bueno, vamos a ver, se trataba del papel decisivo que desempeñaba Genaro García Luna, el responsable federal de seguridad pública. La relación de fuerza entre ambos hombres estaba invertida. Era el mismo quien dictaba su voluntad al presidente y no al revés. Lo que sí. Ya con eso. Se puede decir que el presidente… Entonces, ¿por qué digo esto? Más allá de los asuntos penales, porque no puede volver a suceder en México. 6 años de reivindicación de una política que se sigue reivindicando hasta la fecha, que llevaron un crecimiento exponencial de los secuestros, que se aceptaba que hubiera víctimas colaterales. Hoy se sabe que quien estaba al mando de esa responsabilidad, lo dice el juez que dicta la sentencia, no hay diferencia entre este personaje y el Chapo.
un personaje reconocido por ser narcotraficante. Entonces, lo que no puede haber es hipocresía. Porque ahora ya se deslindan unos cuantos del asunto. Que por cierto, el presidente del PAN es el que ahora dice que se reconozca el delito de crimen organizado como terrorismo, que justamente lo que busca es intervención. Pero ¿qué dice ese presidente del PAN sobre el cártel inmobiliario? Y a lo que nos debe llevar es un análisis profundo de lo que fue ese periodo, la degradación a la cual se llegó. A partir de 2018 el país cambió por voluntad del pueblo. Y en el 2024 el pueblo nos dio su respaldo. Y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción. Y que si llega a verlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción. Porque nosotros tenemos un mandato popular, que es erradicar la corrupción y construir la paz de una manera muy distinta, atendiendo las causas y disminuyendo la impunidad. Pero que no se nos olvide al pueblo de México, a los jóvenes. Hay jóvenes que nacieron en 2006, tienen hoy 18 años. Que sepan qué ocurrió en aquel sexenio y cómo continuó una política que no cambió mucho, y que a partir de 2018 entró un gobierno que separó el poder político del poder económico y que trabaja de manera permanente con el pueblo y erradicando cualquier forma de corrupción y de colusión. Y eso lo tenemos que defender entre todos. Eso es lo que...